Este primer panel está integrado por el doctor Jorge Jiménez Martín, del Reino de España, el doctor Jara Bueno, de Paraguay, y el doctor Roberto Vasconcelos, desde Brasil. Moderará el doctor Vitar. Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio al panel Las escuelas judiciales en los países iberoamericanos. La modalidad de la exposición, según la organización nos ha dado indicaciones, es 20 minutos por expositor. Tengo la tarea de mostrarles a los expositores, faltando 3 minutos, este cartón colorado. En primer lugar, vamos a tener la exposición del doctor Jorge Jiménez Martín. Es magistrado juez, subdirector de la Escuela Judicial del Reino de España, director del Servicio de Selección y Formación Inicial del Consejo General del Poder Judicial desde enero de 2015. Desde septiembre de 2011 a enero de 2015, profesor del área de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Escuela Judicial, especialista en Justicia de Menores y Adolescentes, Penal, Mediación y Derecho de Familia, máster en Mediación Penal y máster en Derecho de Familia, doctorado en Derecho Procesal Penal sobre el Estatuto del Menor en el Proceso Penal, diploma de Estudios Avanzados en Derecho Constitucional Europeo, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, profesor colaborador de la Escuela Judicial Salomón Jiménez Castro de Honduras, de la Escuela Judicial de Alemania, de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Ha sido profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería, impartiendo Derecho Constitucional, Derecho Civil y Derecho Penal. Ha realizado consultorías internacionales, disertaciones y conferencias en México, Argentina, Guatemala, Rumania, Polonia, Portugal, Bolivia, El Salvador y Honduras. Ha sido ponente y conferencista en más de 80 ocasiones en congresos nacionales e internacionales. Tiene publicaciones tales como la protección del menor infractor ante los medios de comunicación, los medios como medio alternativo de solución de conflictos en el ámbito penal, encaje en el proceso penal y reformas legales necesarias, entre muchas otras. Este es un resumen de su currículum. El doctor Jiménez Martín tiene la palabra. Pues, muchísimas gracias por la presentación al doctor y también gracias por la invitación. Yo quiero, lo primero, o sea, no sería de recibo que no diera las gracias desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista institucional, porque en nombre de la directora de la Escuela Judicial, que muchos de ustedes conocen, doña Gemma Espinosa, pues, y en el nombre mío, es un honor que en un congreso tan importante de capacitación judicial haya un espacio para las escuelas judiciales iberoamericanas y que en ese espacio pues, se nos invite a la Escuela del Reino de España, escuela hermana con la que tenemos muchos vínculos en común con ustedes y que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar o participar en la misma. Por eso, agradecer esa invitación institucional. Y, en segundo lugar, un agradecimiento personal. Y ese agradecimiento personal pues, lo personifico en la persona del doctor Sergio Santiago, buen amigo que también me lanzó la invitación de reflejar de los ministros aquí presentes de los distintos tribunales superiores y de los amigos que aquí están. Para mí es siempre un honor y un orgullo y una satisfacción poder venir a Argentina. Y cuando la invitación te la hace un amigo, pues la distancia que nos separa geográfica se hace rápidamente una distancia súper corta, aunque haya que cruzar el charco y tener un viaje de 25 horas para poder estar aquí unos días y poder compartir y hacernos presentes en un encuentro tan importante. Dicho eso, y me gustaría también pues, enviar un saludo a los que online puedan estar viendo la presentación, el congreso, y dar mi más sincera felicitación a la provincia de Misiones, al centro de capacitación y a todo el personal que aquí pues, han tratado y tratan que todo sea un éxito, que lo es, y que nos han recibido con tan entrañable simpatía y cariño desde el primer momento. Y paso un poco al tiempo que me queda exponer antes de que me saquen la tarjeta roja. Como buen aficionado al fútbol, pues nunca me gustaría ser expulsado ni tener ese aviso. Y me gustaría un poco presentar, porque claro, en tan poco tiempo, ¿qué puedo decirles yo de la Escuela Judicial Española? Bueno, lo primero que les diría y que haría y que siempre hago es invitarles a visitarla. Y es una invitación sincera y de corazón que
que si tienen la oportunidad de pasar por allá, pues que nos avisen y que pasen pues el tiempo que tengan, el día que tengan o la jornada que puedan y conozcan aquello. No solo los que la conocen lo dirán, no solo por las maravillosas vistas que hay de la ciudad condal, el maravilloso paraje en el que nos encontramos, sino yo creo que también por el estilo o la formación o lo que es la metodología y el plan docente que allí se empeña el Poder Judicial español en desarrollar. Y lo digo con orgullo, no solo como accidental subdirector que me nombraron en enero, sino también como víctima y partícipe de esa formación. No hace mucho tiempo yo ingresé en la carrera judicial, cada vez pasando, ¿no? Y siempre dice uno que hace poco tiempo, pero ya son 14 para 15 años, y fui alumno de ese modelo de escuela judicial. Un modelo de escuela judicial que, si ustedes conocen un poco nuestro sistema, nosotros tenemos dos formas de acceso fundamentalmente en la carrera judicial, lo que es el acceso del turno libre, donde una vez egresados de su universidad acceden a la formación pasan la oposición, el examen de oposición por mérito y capacidad, que es bastante duro, y pasan a la formación de la escuela judicial, y luego un acceso de cuarto turno que le llamamos un acceso ya como magistrado, que quizás lo que les sorprenda es que aún así, cuando ha acreditado esa valía, ese ser doctor en Derecho, ese ser abogado, esos conocimientos, aún así también tienen que pasar por la escuela judicial, lógicamente con un curso totalmente distinto. Pero de ahí la importancia de escuela judicial. La escuela judicial lo engloba todo porque engloba tanto la formación inicial como la formación continua. Porque es fundamental y es un compromiso con esa formación. Yo creo que coincidirán conmigo todos ustedes que nunca está uno suficientemente formado. Y si estamos en estos tiempos de globalización y exigencia, esas exigencias de nuevas legislaciones, que es el título del Congreso. Ustedes tienen aquí la nueva reforma del Código Civil y Mercantil, pero ¿qué regulaciones les vendrán y qué obligaciones le impondrán la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo? Pues eso exige una formación constante y una formación activa. Y el papel de la formación tiene que ser fundamental dentro de un poder judicial. De ahí mi felicitación a Reflejar y a Misiones, porque haya un congreso específico de capacitación judicial, porque haya un foro donde se puedan encontrar y se puedan aportar distintos puntos de vista, donde se pueda ver el papel del formador, del juez formador, cuál es el tipo de juez que queremos formar, cuáles son las nuevas metodologías que podemos implantar. Es fundamental la formación, y es fundamental la formación de calidad, es fundamental una formación especializada, y cada día es más importante fomentar una formación lo más individualizada posible. Y en ese proceso, nosotros con nuestras luces y nuestras sombras, porque no se lo crean, o sea, mentiría si todos son luces, porque no estaríamos en esa dinámica desinstaladora y de innovación y de crecimiento que supone este nuevo mundo, de ir buscando una nueva meta, ¿no? De ese vivir en la frontera que decía hace un poco el gobernador, de estar desinstalado e intentando mejorar. Pues hay luces y hay sombras, pero en ese proceso de luces y sombras nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos con los pasos que intentamos ir dando. Y en esos pasos, recientemente conocíamos, aparte de un premio que nos dieron hace un par de semanas, que se lo comparto aquí, el premio Aptissimi, del que estamos muy satisfechos, la Escuela de Negocios ESADE en Barcelona, que tiene mucho prestigio, nos ha reconocido con ese premio como centro innovador en la metodología de la enseñanza del derecho para el desarrollo del mundo de los negocios, un premio que solo tuvieron antes la Abogacía del Estado y la Corte Suprema de España. Pues en ese proceso, hace muy poco, el Parlamento Europeo publicó la semana pasada un informe sobre lo que era la capacitación en los estados de la Unión Europea. Y les sorprendería, si alguno de ustedes tiene interés, le podría hacer llegar esos resultados, las conclusiones del Parlamento Europeo, porque estamos hablando poder legislativo, o sea, Parlamento y Consejo Europeo, poder legislativo y ejecutivo europeo, hacían una serie de recomendaciones sobre el poder judicial. Y esas recomendaciones reconocían que era insoslayable, que era necesario que el poder judicial se formara, o sea, que había una obligación de formación.
Imagínense, nosotros esa obligación es mucho mayor con toda la normativa europea que revoluciona nuestro ordenamiento interno. O sea, uno nunca sabe cuál es la normativa legalmente vigente cada día. Tiene que estar viendo no solo el boletín, la Gaceta Nacional, sino también la europea. ¿Y qué ocurría? Decía que esa formación debería ser una formación financiada. Y aquí es lo que le sorprende a uno, que el Parlamento y el Ejecutivo diga que la formación judicial debe ser financiada, es decir, debe ser gratuita para el juez, debe ser un impulso para que el juez se forme. Y esa formación tiene que ser un derecho del juez que reclame y una obligación del juez. Todo juez tiene que estar en ese proceso de formación. Y que lo que estaba detectando en los procesos de formación que la Unión Europea estaba haciendo de los jueces europeos es que la carga de trabajo era la excusa o el óbice para impedir ese desarrollo y esa formación. Y que instaba a los poderes judiciales que fueran reduciendo esas cargas de trabajo, esas posibilidades para permitir licencia a los jueces y magistrados para que se formaran. Y eso lo está diciendo la Unión Europea, que son, si nos apuramos, los problemas que tiene cualquier poder judicial. Los jueces tienen carga de trabajo, no están por formarse, porque claro, no se les reconoce la formación, es un plus, porque ¿quién va a sacar el trabajo de la oficina cuando no está el juez? No hay otro que le supla. Los jueces tienen que proveerse muchos gastos que les genera la formación y esa formación hay que darla. En ese proceso en el que nosotros estamos y que coincide con ustedes con este fenómeno de la globalización y de los cambios legislativos, nuestra formación inicial lo que trata es definir desde el primer momento un modelo de juez. Nosotros queremos un modelo de juez con una alta capacidad técnica jurídica, muy profesional, y que esté al servicio del ciudadano por la aplicación de los derechos y libertades que garantiza la Constitución. Y para eso, ¿qué hacemos? Nuestro proceso de formación, cuando uno ingresa a juez, que lo normal sería... Porque yo me acuerdo de esto, cuando se hacía al principio era algo que sorprendía mucho, decía, ¿y cómo un Estado va a perder que esa mano de obra de alguien que sacó ya la oposición, que ya debería de elaborar, esté 2 años sin ser productivo y generando un coste para el Estado? Pues es algo que ya está muy asumido. Los tenemos 2 años en formación, donde se les paga el 75% de su salario, pero están en formación y la obligación del juez en ese tiempo es la formación. Y para nosotros esa formación es muy importante porque nos olvidamos de la capacidad técnica y jurídica que ya se le presume porque sacaron la oposición y nos centramos en saber ser juez, en el saber, en el ser y en el hacer, las llamadas competencias para ser un buen juez. Y lo que tratamos de hacer en la escuela, en los 9 meses que están en la escuela judicial en la sede de Barcelona, es que los nuevos jueces aprendan el oficio. ¿Y cómo es la mejor forma de aprender el oficio? Pues a través del método del caso. Y una escuela que quiera formar personal judicial tiene que ser una escuela que se base en su mayoría sobre el método del caso. Así lo dice el informe de la Unión Europea, que se sorprende de que en Europa todavía solo el 61% de la formación se haga sobre el método del caso. Así lo defiende la RIAEG en sus últimas conclusiones. Creo que a la asamblea que será aquí en Argentina se traerá como nuevo eje el que toda nuestra enseñanza gire sobre el método del caso, y así cada vez más y más instituciones piden que la formación tiene que ser nueva, tiene que ser distinta. Y amigo, la verdad es que formar y enseñar con el método del caso no es difícil. O sea, no es fácil, es muy difícil porque hay que buscar casos reales, hay que buscar buenos casos, hay que estudiar las implicaciones que tiene ese caso. Ese caso puede ser cerrado porque ya esté resuelto, puede ser abierto porque todavía esté resolviéndose, puede ser secuenciado en distintas sesiones. Nosotros hacemos una actividad que tiene mucho éxito y ha sido reconocida con un premio de la Unión Europea como una de las mejores prácticas de formación judicial, que es lo que le llamamos el juzgado virtual, y es la posibilidad de conectarse en tiempo real con un juzgado de cualquier sitio de España que esté celebrando una vista, que esté celebrando un juicio. Entonces, con eso permitimos que el alumno vea en directo el caso que él ha estado trabajando durante esa semana, vea las soluciones que da el juez en la práctica, las soluciones que debería dar, en lo que podría dar error, lo que podría ser discutible y demás. Claro, eso exige mucha formación, exige formación en los formadores y exige también un compromiso por parte de todos, porque imagínense ustedes qué juez, y yo soy el primero que lo diría, se expone a la mirada crítica de tanta gente.
O sea, de tanta gente que le está viendo y tanta gente que está opinando sobre sus decisiones, pero lo hace en un entorno formativo. Y otra de las partes fundamentales de esa formación inicial que damos, tanto a los que acceden como magistrados como a los que acceden en formación inicial, es lo que los mediadores hablan y llaman de verle el mundo desde los zapatos del otro, ¿no? De cambiarse los zapatos y ver el mundo desde esos zapatos. Y son las estancias. Nosotros nos preocupa mucho, y yo en esto insisto mucho porque, como les decía, lo viví y sé lo importante que fue en mi aprendizaje de la función judicial esa experiencia. El ver la justicia desde los zapatos del otro. Es ver las distintas situaciones que va a pasar la gente con la que se va a relacionar el mundo judicial. Y para eso, pues lo que hacemos es que nuestros jueces nuevos pues conozcan la cárcel, las prisiones. Yo no sé, ustedes pregunten, yo siempre lo suelo hacer cuando doy temas de capacitación de formadores. ¿Cuántos de los formadores han tenido la experiencia de estar algún día en prisión? Obviamente no por la comisión de un delito, de visita y viendo cuál es el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante porque cuando llegan los alumnos a estar una semana en prisión, lo que hace el policía siempre, yo lo digo siempre con un poco de gracia, lo que hacen los funcionarios de prisiones cuando los reciben, les saludan pues como lo que son, ¿no? Un representante del Poder Judicial, su señoría, la orden, bienvenido a la prisión, aquí estamos para servirle. Y automáticamente cambian el chip y dicen, y ahora va a iniciar usted lo que sería el proceso de cualquier persona que ingresa aquí como preso provisional o preventivo. Así que pase usted por aquí, con todos los respetos y tal, y venga, ponga usted la huella, venga, la foto, vamos a hacerle el registro, saque lo que usted tiene de ahí. Y ahora usted va a ir a clasificación. Y ahora les vamos a dejar en una celda de clasificación para que vea usted cómo son las celdas. Claro, el paso por ahí hace que el juez adquiera otros elementos de conocimiento distintos al mero conocimiento de la cárcel y como me las puede presentar las películas que tanto daño hacen en algunos casos a la visión que se tiene de las cosas. Pero eso mismo hacemos con el abogado litigante. Se van una semana con un abogado litigante a conocer la justicia desde ese otro lado, a ver cómo recibe a su cliente, cómo le atienden, cómo tratan a ese abogado cuando va al juzgado otro compañero juez, sin que sepa que el que va es un juez en práctica. También lo hacemos con la policía, lo hacemos también en las unidades de salud mental, porque tienen que ingresar a enfermos mentales, lo hacemos también, si ustedes supieran, lo hacemos hasta con extracción de órganos. España es uno de los países más importantes en trasplante de órganos y hacemos que vean todo el proceso de extracción de órganos. Se sorprenderán. El otro día, 2 chicas de la promoción que tenemos estuvieron 14 horas viendo todo el proceso de lo que es la donación de órganos, desde la solicitud de consentimiento hasta el mismo trasplante y extracción de tejido orgánico. Claro, eso te da una visión que cuando tú en el juzgado tienes un caso de eso similar, el aprendizaje lo tienes. Sabes lo importante y la relevancia de tu decisión, las fuentes jurídicas que tienes que aplicar y cómo lo tienes que hacer. Incluso la estancia en la Guardia Urbana para los controles de alcoholemia. Nosotros tenemos un gran problema con el tema de la alcoholemia en el tráfico, muchos delitos que se cometen ahí y claro, no sé si aquí pasará igual. Allá cuando uno los ve, cuando hace el control, el policía tiene que aguantar lo más grande y el Estado tiene que estar... O sea, el estado que tiene el señor, el futuro acusado, es lamentable. Pero cuando los ven en el juzgado, el señor ya está lavado, con su chaqueta, su corbata, parece un igual. Entonces, es importante que vean todo eso. Para nosotros eso es muy importante. También las cuestiones de ética, de cómo se tiene que comportar un juez, cuáles son las situaciones que surgen. Y luego hacemos un periodo después de la escuela muy importante, que es donde ya allí adquieren la velocidad de crucero en la función jurisdiccional, que es la fase de prácticas tuteladas. Yo esta fase la asemejo siempre a cuando uno va a aprender a manejar, a conducir, cuando va con su profesor de autoescuela. Es igual. Mandamos a cada juez con un juez tutor que es profesor nuestro, lo hemos seleccionado por la calidad de su trabajo y por su función, y le va a enseñar a pilotar el barco, a pilotar el auto del juzgado. Y entonces tendrá que asumir todas las decisiones el juez alumno y las ratificará el juez tutor. Entonces, todas las vistas las dirigirá el juez de alumno. Y ese es nuestro proceso de formación, y en ese proceso de formación, pues la verdad que estamos satisfechos por el resultado que da. O sea, porque da un resultado de un juez preparado, de un juez formado, un juez que conoce las cosas, un juez que no está tan lejano de la realidad como a veces la sociedad cree
los jueces estamos. Y para nosotros es fundamental. Y voy terminando, antes de que me amonesten por aquí, diciendo eso. Yo creo que con la formación, o sea, con la puesta en formación, lo decía antes el doctor Santiago, el doctor Gutiérrez, ganamos en independencia. O sea, la formación es fundamental para la independencia. Yo siempre que escucho que es que la independencia del Poder Judicial, muchas veces les digo a mis compañeros, más de procurar esa independencia, sí, procúrate en la formación, porque la formación te dará esa independencia y te dará imparcialidad, mayor imparcialidad. Y eso es, sin duda alguna, lo que hará que adquiramos la confianza del ciudadano, que es lo que al final importa a un Poder Judicial que dentro de los tres poderes siempre parece que es el más amenazado o el que más se quiere controlar. Por eso, como decía, yo creo que es importante estos encuentros y tal y como decía al principio, vuelvo a reiterar el ofrecimiento a que podamos colaborar, a que podamos hacer cosas, a que podamos seguir construyendo un referente formativo mejor, porque yo creo que, y lo digo siempre, y no lo digo porque esté aquí, ¿no? Yo creo que para nosotros, Estado español o jueces españoles, nosotros tenemos mucho que aprender de vosotros. O sea, tenemos muchas cosas que aprendemos. Yo siempre que vengo por acá, aparte de llevarme buenísimas ideas, termino aprendiendo mucho y muchas cosas que podemos compartir, experiencias muy comunes que tenemos y donde podemos hacernos mucho más fuertes porque son problemas comunes y conjuntos que podemos abordar. Y seguro que muchos de vosotros lo habéis abordado de una forma, otros de otra, pero ahí yo creo que podemos aportar y crecer mucho y que nos tenéis a vuestra disposición y nos tenéis a disposición, sin duda alguna, como un igual. Como un par, o sea, como gente que trabaja en lo mismo y que podemos compartir y podemos abrir proyectos comunes. En esto de la formación yo cada vez creo más en que los tiempos cambian, las leyes cambian, cada vez se exigen más cosas al juez, el juez tiene que saber innovar en todo, las escuelas judiciales tienen que saber innovar en la formación y yo creo que cada vez hay que hacer más proyectos comunes, hay que hacer más caminos comunes y hay que unirse en aprovechar las líneas fuerzas y lo bueno que tenemos, ¿no? Por eso, como os decía, pues quedamos a vuestra disposición, tanto para poder hacer cualquier tipo de estancia por la escuela nuestra, tanto como para que podamos venir nosotros acá, algún compañero, a compartir con vosotros, a hacer proyectos comunes y a seguir creciendo en esto de la capacitación judicial, que ciertamente yo creo que nos tiene que apasionar y nos tiene que hacer que cada día pues sigamos pensando y en esa actitud de desinstalación, ¿no? Eso de la frontera que decía el gobernador, a mí me ha recordado mucho porque uno de mis primeros destinos, mi primer destino en la carrera judicial fue en un pueblecito pequeño de Jaén, no sé si lo conoceréis, entre Granada y Jaén, que se llama Alcalá la Real. Es un pueblo de frontera, es un pueblo que era la frontera del Reino de Granada en su tiempo, y allá, siempre que se hace alguna cuestión de formación y demás, se habla mucho del saber vivir en la frontera, ¿no? Y yo creo que no existen metas, o sea, las metas siempre están por llegar y hay que saber vivir en esa frontera. Y en esa frontera, en la capacitación judicial, yo creo que cualquier esfuerzo es poco y hay que darle todo el vínculo y todo el ahínco en conseguir mejores jueces que respeten los derechos que reconoce la Constitución y los convenios internacionales y que se conviertan en garantía de esos derechos del ciudadano frente a quien los pueda amenazar, ¿no? Y esa es nuestra meta. Agradeceros la atención y nuevamente pues agradecer encarecidamente la invitación y el uso de la palabra en este congreso y muchísimas felicidades. Muchas gracias, doctor. El segundo expositor en este panel es el doctor Juan Ramón Bueno Jara. Es miembro del Consejo de la Magistratura del Paraguay y en representación del gremio de abogados. Fue juez de primera instancia en el Comercial de Paraguay, juez en Ciudad del Este, estuvo antes en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Trabajo, actualmente es dirigente gremial de abogados. Señor, el doctor Juan Ramón Bueno Jara. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero saludarles a todos
agradecerle el recibimiento muy cordial de los amigos misioneros y de los otros hermanos argentinos. Qué cosa difícil es la cuestión del currículum. Una secretaria mía se olvidó de enviar y me viene la chica, me dice su currículum. Y empecé a pensar, y cuando uno llega a los 68 años, de repente querés olvidarte ya de algunas cosas y cada vez vas más reducido. Escuché que el colega español, realmente él es joven, y me causa gracia porque nos mencioné el primer curso que hice afuera fue en España, cuando estaba el generalísimo Franco, aún todavía. Me acuerdo que estando allá murió el general Perón y su señora esposa estaba en España, y una socióloga de su comitiva se enteró ella que había un curso de latinoamericano sobre migración y le llevó a la socióloga y se integró al curso. Yo me fui en aquella época con bastantes estudios sobre migración, porque siempre tuve problemas en la migración entre Paraguay y Argentina, y dije, el argentino me va a joder. Y vino la socióloga esta y pregunta por el paraguayo. Y me fui a hablar con ella y me dice, doctor, yo me quedé acá por accidente, no tengo nada, si usted tiene algo, provéame. Bueno, señores, yo soy integrante del Consejo de la Magistratura, pero fui juez. Después me convertí en abogado pasillero, fui el primer presidente del gremio de abogados pasilleros que nos fuimos una escobas para barrer el Poder Judicial. Yo voy a hablar de mi país. Yo creo que debemos ser suficientemente serios en decir las cosas cuando están mal. Tenemos problemas, pero tenemos, gracias a Dios, y eso quiero destacar, de que hay una intención de gentes con deseos de barrer con la corrupción, de hacer que las instituciones mejoren, y uno de los ejemplos es nuestra escuela judicial, que lo estamos implementando en el Paraguay. Ahí está presente el director, el doctor Fernando Barrio Canal. Él fue camarista en lo civil, renunció porque el sueldo no le alcanzaba y salió a trabajar afuera. Yo respeto mucho a esos magistrados que renuncian porque el sueldo no le alcanza y salen a trabajar afuera para alcanzar y mantener su familia, porque muchos de los que no renuncian están ganando muy bien y pueden renunciar a su sueldo, pero no al cargo. Entonces, cuando me nombraron juez, no había escuela judicial. Me acuerdo, vine acá a Ciudad del Este y mi primera audiencia, me estaban llevando el secretario, un antiguo secretario muy bien preparado, y al terminar me dice, doctor, en tal parte usted se equivocó, pero yo hice de otra forma como correspondía. Y le dije, esas cosas usted no tiene que ni comentar, tiene que hacer nomás ya. No había la formación, o sea, nos enseñaron a ser abogado, nadie nos enseñó a ser juez. Y en el Consejo de la Magistratura llegué y para mí fue una satisfacción muy personal, porque a mí me sacaron del juzgado cuando terminó mi periodo, por supuesto, somos nombrados por 5 años. Un presidente de la República me llama y me pide un amparo que presentó un gobernador que él lo había destituido. Me dice, usted tiene que sacar en contra del gobernador. Y yo saqué a favor del gobernador, le repuse en el cargo, y cuando terminó el periodo miré en la terna del Consejo de la Magistratura, yo ni figuraba los premios, figuraba justamente la cuñada del presidente del Consejo de la Magistratura en mi cargo. Bueno, pero esas son cosas que nos tienen que fortalecer, no debilitar nunca. Entonces, lo primero que nos propusimos cuando llegamos al Consejo de la Magistratura es fortalecer la escuela judicial. Hicimos una encuesta entre todos los egresados y solamente el 6% de los egresados estaban conformes
con lo que había aprendido en la escuela judicial. Pero ¿qué pasó realmente en la escuela? Una escuela judicial que comenzó bien, pero ¿qué pasó? Los magistrados que fueron a inscribirse, de repente se dieron cuenta que no querían rendir, entonces los magistrados no rindieron. Había un profesor, Marcos Riera Unter, un hombre que yo creo que no hace nada absolutamente aparte de leer. Es un hombre muy inteligente, camarista en lo civil. Enseñaba fundamentos de la ascendencia y ética. Se tomó con uno de los miembros del consejo, le tomó fobia, y ¿qué hicieron? Suprimieron esa materia de la escuela del currículum y Marcos Riera Unter quedó afuera. O sea, una serie de arbitrariedades. ¿Y qué hicimos? Lo primero que hicimos, un cambio de la malla curricular completa. Teníamos 400 alumnos, esto me gustaba cuando el profesor decía de que ellos les pagan 75% por ir a estudiar, nosotros, nuestros alumnos, pagan por estudiar. Es la gran diferencia entre... Pero en fin, los alumnos hoy pagan con gusto porque la escuela judicial ha cambiado su malla curricular, se volvió a dar ética moral, se volvió a dar fundamento a la sentencia. Y gracias a Dios tuvimos un gran profesional, un hombre muy preparado en Derecho, que ganaba un montón de dinero en la profesión, y le pedimos que se vaya a organizar la escuela judicial, y se fue durante un compromiso, un año, a ser el doctor Juan Carlos Mendoza. Su padre es un gran constitucionalista, él también, y hizo un trabajo excelente. De 400 alumnos que teníamos en la escuela judicial, pasamos a 1.500 actualmente, y no podemos dar abasto. Hoy en día el doctor Fernando Barrio Canal, que está acá presente, tomó la posta, y consideramos y confiamos que él va a llevar, igual que lo llevó el doctor Juan Carlos Mendoza. Pero esa escuela judicial que nosotros tenemos, ustedes saben que pagamos 4 veces más que al mejor profesor, mejor pagado profesor, que es la Facultad de Derecho. Nosotros pagamos 4 veces más para mantener la calidad de los profesores. Y estos profesores dan curso en Asunción o en el último rincón de la República donde la escuela judicial parte, porque nosotros tenemos cursos en Asunción y después cursos ambulatorios en toda la República. Y la calidad de los profesores son los mismos, pues son los mismos que enseñan. Es más, uno de los factores limitantes de que la escuela judicial pueda progresar y llegar a más gente es la necesidad de profesores. Ahora incluso estamos pensando en formar a formadores de profesores de tal forma que el nivel de formación no baje. Ahora, es interesante, y por eso les quiero decir de que toda esta cuestión de interés de formación viene por la cuestión de lo que hemos hecho en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura anteriormente elegía a los jueces o fiscales. Generalmente, si era una chica muy linda, era fiscal. Si era una persona mayor y entró ahí, es muy probable que sea el suegro de un diputado o un senador, o el primo, el sobrino. Imagínense que nosotros en este consejo hemos heredado, estamos haciendo terna desde 2006 que nos están haciendo. Ahora estamos por el 2012, hemos hecho 400 ternas en un año y medio que estamos. El último consejo que nos precedió, no quiero criticar, pero tengo que decirlo, hicieron 2 ternas en un año y medio. Una de ellas ingresó la hija de un ministro de Corte y la otra es la nuera de un senador que era miembro del Consejo de la Magistratura. Bueno, gracias a Dios, yo creo, hoy estamos 8 personas de distintos extractos políticos, formación, pero hemos logrado un consenso. Creo que los hombres son los que hacen en las instituciones. Los 8 pensamos y actuamos iguales. En un año y medio hemos votado en 3 oportunidades. En 3 oportunidades
y nunca más hemos votado, todos es por decisión unánime. Hace poco integramos una terna para ministro de Corte y estuvimos realmente, los 3 electos fueron por unanimidad. Los 2, la primera una mujer que entró, que los 8 le votamos, después el segundo se le votó 7 y 1 reconoció, se apartó, y en el último hubo un problema porque no estábamos de acuerdo, entonces al final se buscó una tercera persona y hemos llegado a nombrar. Lastimosamente, este proceso de elección de terna de corte que hemos hecho, con una transparencia nunca vista en el país, con publicaciones, con todos los medios de prensa, inclusive la televisión, participación a todo el público a presentar denuncias contra los candidatos y le corrimos traslado a los candidatos para que ellos se defiendan. Hemos hecho una terna que fue aceptada por todos los políticos, por toda la población, incluso hemos pedido un consejo de honor de 7, 8 abogados que fueron profesores nuestros, personas de una honorabilidad intachable, y ellos también nos pasaron una lista y los 3 que integraron estaban entre los 7 nombres que este consejo había pasado. Lastimosamente el Senado eligió y el presidente no aceptó por una cuestión interna política que tenemos, y ahora lo más grave tenemos que volver a hacer, pero la Constitución no establece cuál es el procedimiento porque jamás pensaron que no iba a haber un acuerdo entre el Senado y la Corte. Pero el Consejo hizo su papel y creo que hicimos bien. Nadie criticó. Y hemos establecido un sistema de selección de magistrados, en donde la discrecionalidad es 0. Hemos renunciado nosotros a todo derecho de discrecionalidad. Pues anteriormente, por ejemplo, en el gremio de representados había 1, 2, generalmente somos contrarios a muerte, se iba, ¿y vos por qué le votaste a Buenos Aires? Era 0 puntos. Y si le votó, vos votaste a mí, sí, soy el movimiento, entonces se acuerda que trabajaba, bueno, está bien, 100 puntos. Hemos dicho, esto es un disparate, no puede ser, y hemos dicho nada más. Vamos a lo que dice la Constitución, méritos, actitudes y notoria honorabilidad. Hicimos un sistema llamada Crisema, en donde por computadora pasamos, escaneamos 9.000 currículum de interesados y en este sistema aparecían todos los títulos académicos que consiguió con un puntaje determinado. Por ejemplo, egresado a la Facultad de Derecho, promedio 4, 40 puntos. Escribanía hizo 25 puntos. La escuela judicial le dimos un trato muy especial, le dimos 150 puntos. ¿Por qué? Porque cuando surgió la necesidad de formación de los futuros abogados y más este concurso, vinieron las universidades garage, que le llamamos nosotros, que empezaron a vender títulos. Y no podíamos hacer nada porque estaban conformados por ley. O sea, nosotros podemos decir, este título no vale porque la ley dice que esa es una universidad y sabíamos que estaban vendiendo títulos. Entonces dijimos, la única institución de formación que nosotros podemos conformar y por sobre todo cuidar de que realmente se forme es la escuela judicial y el que salga ahí va a tener 150 puntos. Además de otras universidades nacionales y la católica, que son universidades serias y que están certificadas por ANEAD, que es una institución que analiza y sigue la certificación de las universidades, que tienen un 20% más en puntaje por encima. Y así, ejercicio de la profesión, 5 puntos por año, igual que el magistrado, igual que el docente. El docente duplica porque puede ser profesional, abogado, magistrado, y se le da 5 puntos. Entonces, ¿qué pasó? En la escuela judicial, 150 puntos se volvió apetitoso para todos los futuros o aspirantes a la magistratura. Y este año
se presentaron casi 1.200 interesados, se hizo un examen de ingreso y ingresaron 100 personas. En el interior tuvimos que aumentar, hacer un esfuerzo tremendo en aumentar. Hemos procurado bajar al mínimo el costo para que la gente humilde pueda estudiar, porque nos decía, nosotros hablábamos de igualdad de acceso en todas partes, y una vez me dijo en San Pedro de Comando, y un lugar muy pobre donde está el EPP y todas esas cosas, me dijo, doctor, es una utopía y una falacia lo que usted dice, porque en la gente de Asunción pueden acceder a cualquier curso y nosotros acá no tenemos ni academia de dactilografía para estudiar. Y es cierto. Entonces, en San Pedro este año está funcionando la escuela judicial, llevamos la escuela judicial. Pero por sobre todas las cosas, sentimos la necesidad de llegar a mayor cantidad de gentes y gracias a Dios el Poder Ejecutivo nos está apoyando, nos dio un nuevo local, un hermoso local que estamos construyendo. Encima nos dan algunas ayudas para que podamos ampliar. Y mi amigo Adolfo Alvarado Belloso, con su famoso curso virtual, le estuve preguntando y ahora vamos a dar un curso virtual con presencias durante el término y después para que todo aquel que está en el quiera seguir a través del sistema virtual pueda entrar y hacer el curso. Esta cuestión de la formación, señores, ustedes no se imaginan, cuanto más pobre es la persona, más lo necesita. Nosotros creemos y estamos haciendo, y estoy seguro que estamos por buen camino. Vamos a llegar. Muchas gracias. Gracias, doctor Bueno Jara. El tercer expositor y último de este bloque es el doctor Paulo Roberto Vasconcelo, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Paraná, juez por concurso de distintas comarcas del Estado de Paraná. En el año 2002 fue nombrado juez de alzada y desde 2005 hasta la actualidad cumple sus funciones en el Tribunal de Justicia de Paraná. Fue presidente de la Asociación de Magistrados de Paraná y es especializado en Administración de Recursos Humanos. Doctor Paulo Roberto Vasconcelo. Bom dia a todos. Buenos días a todos. É um prazer estar com vocês, uma satisfação muito grande. Agradeço enormemente o convite feito pelo Dr. Sérgio Santiago para representar aqui o Brasil nesse evento. Fico muito feliz, em nome de todo o Estado do Paraná. Espero que todos me compreendam. Vou procurar falar lentamente para que me entendam. Talvez até a intérprete ali a tradutora possa ter menos trabalho. Mas queria dizer a vocês, cumprimentando aqui toda a mesa, queridos colegas aqui, palestrantes, o mediador, e ter o prazer de estar aqui com tantos ministros aqui, presidentes, é uma honra enorme para mim estar aqui. E por que é uma honra enorme? Porque eu me sinto em casa. Fui juiz de direito em Foz do Iguaçu, que somos vizinhos aqui, durante 8 anos. E nesses 8 anos de convivência aqui com todos vocês, nós tínhamos, nos finais da tarde, o prazer de sair de Foz do Iguaçu e vir aqui a Puerto Iguaçu tomar aquela cerveja Quilmes, no fim da tarde, aquela cidadezinha muito agradável ali, por onde passávamos pelas lojas. Então, era um prazer enorme estar aqui com vocês e conversarem com muitos que fazem parte dessa comunidade. Senhores, eu vou falar um pouquinho sobre a Escola da Magistratura do Estado do Paraná e do Brasil, rapidamente, e depois também, conforme conversei com o doutor Santiago, contar um pouquinho do Tribunal de Justiça, a qual eu presido. Então, rapidamente, digo para os senhores o seguinte: no Brasil, nós temos a Infam, que é uma Escola Nacional da Magistratura, no sentido de fortalecer e apoiar todos os magistrados da federação.
Essa escola nacional, ela tem, de certa forma, vinculada a ela, várias escolas em cada estado do Brasil. São 27 estados. Então, todos os tribunais de justiça de cada estado têm uma escola da magistratura. No Paraná, nós temos a nossa escola da magistratura, criada em 1983. Essa escola da magistratura, que aqui os senhores chamam de escola judicial, tem o seguinte objetivo. Na área judicial, nós procuramos fazer exatamente o quê? Aperfeiçoar os conhecimentos dos magistrados que já passaram no concurso e já estão em atividade. Mas, então, no estado do Paraná, temos a Escola da Magistratura, que tem por objetivo aperfeiçoar os conhecimentos dos magistrados, dos juízes que ingressam na magistratura através de concurso público. Nos 2 primeiros anos que esse magistrado entra na escola na escola da magistratura e também no Poder Judiciário do Estado do Paraná, são 2 anos, o início da atividade desses magistrados. Ele passa por um estágio. Então, a gente chama de um período de vitaliciamento, ou seja, se ele for aprovado nesse período, ¿está ruim? El objetivo principal de la EMAP, que es la formación de mejoramiento de los magistrados, paralelamente a ese objetivo principal, a la Escuela de Magistratura del Paraná también ofrece a los profesionales de Derecho cursos de actualización profesional y de especialización a nivel posgraduación. Y es lo que el ministro en realidad está tratando de explicar, la formación que se hace dentro de esta escuela. Pois não. Se esse juiz que ingressando na magistratura durante os 2 anos não se sair bem, se ele não for bem, tiver algum, digamos assim, reclama, alguma denúncia contra ele, ele não vai ser efetivado no cargo. São 2 anos. Pues no. En la condición de la Escuela de Magistrados, o sea, la Escuela Judicial de la provincia de Paraná, dice que está alineada a los objetos de formación de la carrera, ¿no? Ajustados a eso, en la Escuela Nacional de Formación. Y tienen un periodo de 2 anos. 2 años de formación. Ingresan a eso. Isso, não se lhe confirma. Exactamente. Exatamente. E neste período, a Escola da Magistratura En este periodo la Escuela de la Magistratura dá a ele vários cursos les de da a ellos varios aperfeiçoamento. cursos de perfeccionamiento. Com isto, chega-se a fazer uma avaliação Con eso se hace una evaluación no final, en el final. se realmente possui capacidade Se para realmente están exercer o capacitados cargo. como para ejercitar el cargo. Concluído esta fase, En la conclusión de esta etapa, nós então outorgamos nosotros a ele entonces otorgamos a ellos o título de juiz de el direito título de juez de derecho definitivamente. definitivamente. Ele perde daí aquele momento provisório de Ya pierde el momento trabalhar no provisorio cargo de trabajar e dentro de passa la a ser provincia efetivado no cargo. y queda efectivado en su cargo permanente. Com a efetivação, Con la ele efectivación, adquire él adquiere a vitaliciedade, que é um princípio constitucional federal. sería la perpetuidad del cargo. Vitalício até os 70 anos, hoje, de Hasta los idade. 70 años de edad. Atualmente, o Congresso Nacional Actualmente el Congreso Nacional aprovou para os ministros aprobó dos para los superiores ministros del Superior tribunais Tribunal de Justiça, de Justicia, Supremo Tribunal de Supremo Justiça Tribunal de Justiça e STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, y STJ, para Superior Tribunal de 75 anos. Justicia, para 75 años. Existe já uma emenda constitucional Existe ya una enmienda
possibilitando que os demais magistrados Posibilitando que também los demás magistrados passem para 75 anos. también puedan estar adentro de esa etapa de 75 años. Muito bem. A escola, então, tem esse objetivo. Daí, então, La escuela tiene ese objetivo de aperfeiçoar sempre o magistrado de estar durante perfeccionando el magistrado toda a sua carreira. durante toda su carrera. E também tem uma outra fase que a Y gente también chama de hay una otra doutorado. etapa que se llama doctorado. O sea, Nós fazemos cursos para profissionais, nosotros advogados, hacemos cursos para profesionales, bacharéis em direito, abogados, que queiram fazer cursos de aperfeiçoamento na área que quieren jurídica hacer cursos durante, supomos, para perfeccionarse 400 en el área jurídica, horas de aula, 400 ou 500 horas de horas aula. Perfeito? Então, esse é o Entonces, objetivo da es el Escola da objetivo Magistratura, de la escuela de la da maioria dos magistratura tribunais. en la mayoría de los tribunales. Sempre aperfeiçoando Sempre os dentro do magistrados aperfeiçoamento. para que eles estejam sempre atualizados Para com a que ellos puedan legislação. estar siempre actualizados. Vou contar rapidamente um episódio para vocês nessa área, porque Voy a eu, como contar rápidamente advogado, algo dentro de ese episodio. em 1983, En 1983, quando foi criada a Escola da cuando fue creada Magistratura la no historia de la Paraná, magistratura dentro de la provincia de Paraná, eu me inscrevi como candidato Eu me a inscrevi fazer a como escola. candidato. Eu era advogado. a cursar el colegio. Tinham 300 candidatos, Había passaram 300 40. candidatos, pasaron 40. Eu fui um dos candidatos, E eu um fui dos um de 40 los que aprovados. passaram. E daí o que aconteceu? Y entonces, ¿qué pasó? Fui nomeado Fui nombrado juiz substituto e juez iniciei minha carreira. sustituto y entonces inicié mi carrera. Daí, durante os anos, E durante fui os anos, presidente da Fui Associação de presidente de Magistrados la do Asociación Paraná, de Magistrados de la provincia de Paraná. fui também primeiro Fui vice-presidente también primer na gestão vicepresidente anterior de la gestión e anterior. agora fui eleito Y ahora fui presidente electo do Tribunal de presidente del Justiça do Tribunal de Paraná. Justicia de la provincia de Paraná. Sabem por que eu conto isso para os ¿Sabe senhores? por qué les cuento esto? Porque isso eu entendo, é Porque tipo de um esto testemunho, de uma entiendo como motivação es un testimonio para de muitos que motivación têm interesse em para muchos participar que tienen interés da en magistratura participar de la magistratura nacional ou estadual. nacional o provincial. Eu me sinto orgulhoso, Eu me sinto de orgulhoso dizer, fiz a escola da De decir que yo magistratura hice el colegio de la e fui magistratura da primeira turma. y que fui de la E primera é uma turma realização realmente, porque fui degrau a degrau porque fui paso a paso até chegar aqui à hasta llegar presidência. aquí a la presidencia. Mas confesso que no início Pero não tinha confieso que en el qualquer inicio objetivo de chegar à no presidência. había As ningún coisas objetivo. foram acontecendo Fueron naturalmente, sucediendo naturalmente pela amizade, por bom la relacionamento amistad. e trabalho. y por los colegas de trabajo. Muito bem. Então, sobre a escola da magistratura, o panorama é esse. Entonces, sobre la escuela de la magistratura, No el Paraná panorama es y na maioría dos este, dentro de la tribunais provincia de de todo Paraná estado y la mayoría acontece de los tribunales. Uma situação semelhante. Es esta. Agora, eu gostaria de falar para vocês, mesclando rapidamente, aproveitando ali a Ahora me conversa que gustaría tive hablar algo a com o ustedes, Dr. Sérgio aprovechando Santiago, que está el doctor Sergio Santiago, conversamos ontem, charlamos ayer, sobre o que o tribunal faz Sobre que o de tribunal- importante hoje, qué es lo neste que el momento. tribunal hace de importante en este momento. O Poder Judiciário, El Poder Judiciário do Brasil del está Brasil sofrendo está uma sufriendo mudança un cambio permanente nesses últimos permanente en anos. estos últimos años. Foi criado Foi pela criado emenda 45, uma emenda do Congresso Una enmienda Nacional, de 45, o Conselho Nacional de el Justiça. Consejo Nacional de Justicia. Esse conselho Ese consejo tem um lado bom, tiene mas un lado também tem um bueno, lado pero también ruim. tiene un lado malo. O lado ruim, El lado malo, primeiramente, é porque há uma ingerência, Primeiramente, muitas porque vezes, essa no ingerência- tribunal, na parte administrativa. Então, muitas vezes, eles têm esse poder administrativo de orientar os tribunais. él tiene ese poder administrativo de orientar a los tribunales, Mas, ao mesmo tempo, pero al mismo tiempo eles cometem, às vezes, Eles- um exagero na sua autoridade. comete un mismo exagero por las autoridades, por el abuso de autoridad. Por outro lado, criou-se dentro do Conselho Por otro vários lado, se creó dentro departamentos del consejo, dentro del tribunal, que oferecem aos tribunais, que ofrece a los uma tribunales modernização una modernización administrativa administrativa de toda a de organização. toda la organización. E isso tem sido Y fantástico. esto está siendo fantástico. Os tribunais estão Os se tribunales modernizando, estão se atualizando dentro dos modernizándose, atuais conceitos actualizándose. de administração. Dentro de lo que es la administración. E isso aí nos dá uma Y segurança esto nos da una para que a seguridad gente possa para que efetivamente possamos- fazer um trabalho em conjunto, para que podamos hacer un como nós trabajo en chamamos conjunto CNJ, que é o Conselho, e realmente atender a população de uma forma bem con el melhorada. consejo y atender a la población de una manera mucho más ágil dentro de lo que es el sistema.
Hoje aplicamos lá, estamos saindo dos processos físicos, Hoy que é estamos aquela saliendo papelada del proceso que nós físico, que manuseamos son los diariamente, papeles, e estamos partindo para o y sistema estamos eletrônico, yéndonos a los sistemas electrónicos. o que para Lo muitos que para muchos que já estão habituados que já com esse están processo habituados físico, a los procesos há muita físicos, resistência. Esse hace é o principal resistência. problema dessa passagem, desse este es el momento principal problema de de ese modernização. trance. Então, daí tem que haver uma conscientização dos Entonces, tiene que haber una magistrados mais concientización antigos de los magistrados de aceitar de aceptar e tentar manusear os intentar computadores, manusear essa los parte eletrônica. computadores É y la parte electrónica. uma dificuldade, senhores. una É uma dificultad, dificuldade. señores. Mas Pero- os tribunais estão com esse empenho Pero e los vão tribunales están realizar empeñados esse objetivo a que é do realizar Conselho Nacional de Justiça. este cambio dentro. No Paraná já estamos bem avançados. En Lá la provincia temos, de Paraná estamos bastante avanzados. temos o primeiro grau e o Tenemos segundo el grau. primer grado y el segundo grado. No primeiro grau, En el primer já grau, está totalmente implantado o sistema Ya está eletrônico. totalmente implantado el sistema electrónico. Os advogados Os já advogados entram com as petições já entram do com as seu petições escritório. dentro de sua Eles já oficina. emitem para os fóruns, Ya para os emiten juízes de directamente direito, para para los os cartórios, juzgados a toda la sua documentación, petição, su petición, e ali o juiz de direito entonces el juez de imediatamente derecho já inmediatamente aprecia ou já manda recibe, complementar ou já decide. ya decide o ya envía. E o advogado directamente, já é intimado na sequência, porque já no próprio y el computador, abogado ya es intimado en ele la no secuencia. gabinete dele já recebe a decisão e, consequentemente, já atende o juiz ou faz novo pedido. E já volta para o juiz. Então, é um processo muito célere. Isso aí, às vezes, complica um pouco, porque o volume de decisões que o juiz tem que proferir é muito grande. Mas, senhores, é um processo fantástico. Não sei se aqui na Argentina já há esse procedimento, mas os Ministro. senhores já devem ter sentido. Ministro, permiso. Sí. Puedo complementar para explicar bien lo que es de los sistemas. Ayer justo el ministro estuvo charlando conmigo y me estuvo explicando lo que es en realidad lo que están tratando de hacer es agilizar el sistema informatizando, salir de los papeles. Entonces él lo que comentaba es que al estar totalmente informatizado, los procesos de los abogados, o sea, pueden mandar directamente en vez de acarrear todo lo que son los papeles sino enviar directamente por mail, computadoras, por un sistema, ya sea que sea un sistema armado para eso, formado para esto, llega directamente a la oficina del juez, desde ahí él puede entonces ya ordenar o ya citar a quien tenga que citar, y eso es un trabajo, o sea, que está agilizando muchísimo en Brasil los procesos, que ya no se quedan todos ahí encajonados. Pero él estaba explicando también que infelizmente hay un pouco de uma resistência. É verdade. Bom, mas os senhores aqui já têm o sistema? Já há muitos anos? Não sei. Recentes também? Então. Están en vía de desarrollo também. Desenvolvendo. Perfeito. Também. Então, acho que nós estamos trabalhando meio paralelo aí, na mesma forma, sofrendo resistência, mas está evoluindo e vai dar certo. E agora, o que está acontecendo hoje? O Conselho Nacional de Justiça determinou que no segundo grau, que é o tribunal onde nós trabalhamos, também aplique isso. Porque lá nós estamos atualmente só com processo físico. Então, estou mandando uma comissão até para Brasília para fazer esse estudo lá com eles, e a partir de julho, acredito, quando vierem os recursos do primeiro grau, eles já entram no tribunal em segundo grau, eletronicamente, passa pelo distribuidor, que é a distribuição automática, e já é dirigido para os desembargadores. No caso, seriam os ministros aqui, os senhores. Né? Então, esse processo, acho que a partir de julho, lá no Brasil, lá no Paraná, a gente já vai começar a desenvolver. Isso seria aí o vai... segundo processo, ele explicava, desculpa, ministro, que seria o segundo processo, ou seja, uma oficina, em realidade, que se vai encargar de fazer todo isso, então distribui. E eles também agilizam muito mais. Pois é. Então, é maravilhoso, nós estamos muito felizes, todos acham que vai dar certo, está dando certo. Estamos muito contentos, pensamos que vai funcionar. Tem uma outra coisa importante que eu conversei com o Santiago e outros ministros, e outros ministros, que é, os senhores vejam, hoje
a nossa receita hoje do Nuestra Tribunal de receta Justiça hoy dentro del Tribunal para a de realização de Justicia despesas para la realización de despesas. funciona como? Nós recebemos uma verba, uma receita do Nosotros governo do recibimos Estado, un presupuesto anualmente. anualmente, un subsidio sería. Para não ficarmos presos a isso, nós Para criamos que no estemos dois presos fundos. a esto, nosotros creamos Dois fundos. Senhores, isso é fundamental, maravilhoso. Esses fundos, um é o FUNREJUS, que é um Fundos. fundo de reequipamento e construção de fóruns, fondos para equipar y construcción de juzgados. e o outro edificios. fundo é um fundo, FUNJUS, E que é um outro- fundo para pagar pessoal. Y Como otro nós fondo não que es para temos pagar los personales, dotação, dinheiro suficiente para pagar pessoal pelo Para pagar dinheiro os que vem do personagens governo, que vem- nós criamos o FUNJUS. en vez de Esse- esperar que vengan solamente del gobierno ese presupuesto, ese fondo, entonces ellos crearon otro organismo Fujus. paralelo a eso, que se llama FUNJUS, FUJUS. que é um fundo Es una destinado a sigla de ellos que es contratar destinado pessoal a e contratar las estagiários também, estagiários das faculdades, para que venham ao Poder Judiciário prestar seu serviço. contratando gente Esos incluso de la dois facultad fundos- iniciales como para que puedan venir a prestar ese servicio. Esses dois fundos foram criados Y mediante esos uma dos lei fondos fueron estadual, creados según una uma ley lei da estadual província, no caso, né? dentro de la provincia E funciona perfeitamente y funciona bem. perfectamente. Olha, para os senhores verem o que eu tenho de obras lá para fazer agora, na minha gestão, que são 2 Y en mi anos, gestión ahora tengo una cantidad de obras para são hacer. várias obras Y lá son em varias obras en Curitiba, Curitiba, 4, 5 edifícios, 4 o 5 edificios no interior todo, dentro são del interior, quase 200 casi comarcas, 200 comarcas. fóruns, né? Nós estamos Juzgados. reformando fóruns, Estamos reformando, estamos juzgados. Construindo fóruns estamos novos reconstruyendo e estamos reequipando juzgados todos nuevos. os fóruns com computadores modernos. y É equipando fantástico. con computadoras, Aquí- con todo lo que es modernización. Aqui, pelo que eu conversei com o Dr. Y Santiago, por lo que yo esse charlé fundo con não el doctor existe Santiago, ainda, né? dice que acá todavía no existe esos fondos. Mas, Dr. Santiago, eu conversei também com o presidente do Tribunal de Pero charlé Brasília, también do con el Distrito presidente Federal, e lá não del Tribunal existia de também. Justicia de Então eu Brasília. passei Disse até que as allá cópias da tampoco lei não para ele existia. poder implantar lá. Entonces él también le pasó la idea para que pudieran implantar. Mas prazer enorme estar com vocês, É um gosto haver de estado coração, aqui, tenho de coração. certeza. Sou um Estou brasileiro seguro. argentino, porque falo um portunhol, porque fiquei muito aqui na fronteira. Muito obrigado, senhor.